gracias por acompañarnos en dicha sesión. Recordemos que este cambio fiscal, pues para muchos que todavía lo estamos pensando o estamos todavía titubeando ahí en el cambio, pues no faltan los rumores, las malas experiencias que han tenido una u otra persona. Y bueno, el motivo de la sesión es de alguna manera desmentir algunas situaciones o algunos supuestos que han salido, que han causado muchísimas dudas en tema de fiscales, hablando del CFDI. Y la idea de esta sesión es pues que ustedes tengan por entendido o enterados de qué trata este cambio fiscal, ¿vale? Cuáles son los principales cambios y por supuesto que tengan la seguridad que por parte de los sistemas Compact ya se están implementando dichos cambios. Entonces vamos a dar inicio. La sesión en esta ocasión la nombramos FDI, mitos 4.0, mitos y realidades. Eh, la idea de esto es desmentir al menos las preguntas más frecuentes que han salido, o los rumores más frecuentes que han salido en torno de este cambio fiscal, y que, por supuesto, este, han generado, como bien comenté, algunas controversias respecto a lo que se ha venido publicando por parte de la autoridad. Por supuesto, estamos considerando la parte de indicarles, los cambios principales para que ustedes puedan prepararse, ¿ok? Si eres una empresa que a lo mejor no estás, migrado en esta versión 4.0, la idea es de que puedas tomar nota, que puedas indicarle a tus clientes: "Okey, me voy a preparar para este cambio fiscal", porque recordemos que existe actualmente una prórroga vigente. Ok, por ahí ya me presentaron, soy el ingeniero Arturo Santiago, soy el asesor certificado en los sistemas comerciales de Compaq, por parte de ATI Asesores. Entonces, antes de entrar de lleno ya a tema, siempre me gusta hacer la invitación de que nos sigan en las diferentes redes sociales, como puede ser el WhatsApp, el Facebook o incluso el canal de YouTube. Ya lo comentaba el licenciado Jorge hace unos momentos, en el canal de YouTube, pues bueno, subimos no solo este tipo de sesiones, sino también material sobre los sistemas, errores comunes, capacitaciones o asesorías directamente del sistema que ustedes pueden ir y consultar completamente de manera gratuita. Y por supuesto, seguirnos en las páginas de Facebook para que ustedes puedan estar por enterados de algunos cambios, de algunas notificaciones que se van dando el día a día. Por mencionar alguna, recordemos que ahorita la semana pasada, el 19 de julio, si no mal recuerdo, hubo un cambio sobre comercio exterior que próximamente vamos a estar mencionando cuáles son los principales cambios. Entonces, de ahí la invitación a que nos sigan en las redes sociales para que puedan estar enterados o que les pueda estar llegando la notificación correspondiente. Muy bien, vamos a ir entrando en tema. Voy a entrar en lo que es algo que ya habíamos abarcado anteriormente para que, pues bueno, podamos entrar a este tipo de supuestos que se han venido dando. Y lo primero es que recordemos que todo esto va a partir de la vigencia de las versiones. Recordemos que este cambio fiscal que estaba programado para finalizar el 30 de junio, que recordemos entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022, en un periodo de convivencia de 3.3 y 4.0, es decir, la empresa podía optar por timbrar una u otra, pues técnicamente se extiende un poco más con la publicación del 8 de junio, donde nos dice el SAT, ok, pues bueno, en base a la saturación, a las diferentes circunstancias que se detectaron por ahí, pues bueno, vamos a dar un periodo un poquito más extenso para que las empresas tengan esta facilidad de poder prepararse para dicho cambio. Entonces, recordemos que ahorita el SAT nos dio la prórroga, que fue al 1 de enero de 2023 para el uso obligatorio. Es decir, que tengan en cuenta que a partir del 1 de enero se acabó la versión 3.3, solo se queda vigente la versión 4.0. ¿Y por qué lo comento? Porque a mí me gusta invitarlos a que realicen ese cambio con tiempo. Normalmente en noviembre y diciembre para muchas empresas tiende a ser una carga de trabajo un poquito más pesada, vienen los cierres, vienen aguinaldos. Entonces, la invitación es aquí que te prepares a realizar ese cambio con anticipación para que no se llegue a acumular todo ese trabajo correspondiente. Entonces, por ahí puedes comenzar a preparar, indagar hoy, ¿sabes qué? Tengo tal sistema, necesito migrarme a 4.0, qué facilidades o cómo lo podemos ir programando para que podamos hacer una transición de una manera más práctica o fácil, ¿no? Entonces,
Siempre me gusta mencionar de igual manera el por qué vienen estos cambios, ¿sí? Recordemos que en la versión del 3.3 a la 4.0 técnicamente pasaron 5 años de 2017 a 2022, pasaron 5 años para que el SAT realizara un cambio fiscal de esta magnitud. Y algo que quiero aclarar en este punto es que no va a ser el único cambio. Estamos migrando a una versión 4.0, pero realmente no sabemos si el SAT va a volver a esperar 2 años, 3 años, 4, 5 años. Desconocemos el tiempo que la autoridad va a llegar a determinar para decir: "Okey, vámonos al siguiente cambio", porque realmente el esquema 4.0 viene a cubrir o viene a solventar algunas situaciones que se presentaron en durante el periodo o durante el tiempo que estuvo vigente 3.3. Por mencionar algunos, pues existía la situación de que había empresas, los cuales vamos a denominar centros de trabajo, estaban timbrando nóminas a empleados de manera incorrecta. A lo mejor tenían mal el RFC y pues bueno, al tener mal un RFC no existe esta convivencia o esta relación laboral entre persona-empresa y técnicamente no se habían percatado hasta que pasaba un año, 2 años después, se venían a percatar de ese tipo de circunstancias y bueno, pues, puede ameritar multas, sanciones, llamadas de atención por parte de la autoridad por, bueno, timbrar una serie de documentos los cuales no aplicaron. Incluso, de manera personal, les puedo externar que en nuestro caso nosotros estuvimos visualizando algunas situaciones en donde muchas empresas trataban o trataron de declarar, lo que sería su declaración anual, y al momento de que estaban generando esa declaración, pues no le coincidía lo que ellos tenían contra lo que tenía el SAT. ¿Por qué? Porque les timbraban documentos y ellos no estaban por enterados ni de la empresa, ni de la operación comercial incluso, pero ahí tenían algunas facturas timbradas porque en ningún momento se percató quién le timbró esas facturas. Entonces no existía esa relación y técnicamente eh, eso implicaba pagar más impuestos, ¿no? El llevar una aclaración ante la autoridad, el: "Oye, pues, ¿sabes qué? Esta factura no la reconozco", el que te vayas a un pleito, pues, técnicamente implicó tiempos, implicaron algunas sanciones se podría decir de manera arbitraria, porque técnicamente la factura al final de cuentas ya la tenías timbrada y para el SAT es: "Oye, pues, tienes timbrada una factura, es un ingreso y no lo estás declarando", ¿no? Entonces, se suscitaron alguna serie de problemas de este tipo que espero en verdad que ninguno de ustedes de los 95 personas que estamos conectados, de verdad espero que no haya sido el caso de alguno de ellos. Y pues bueno, que no hayan pasado por esa amarga experiencia en verdad de ir a alguna aclaración ante la autoridad por una circunstancia similar. Entonces, como repetía, uno de los principales cambios es tratar de corregir esa parte, tratar de que nuestro cliente proveedor estén todo el tiempo enterados del documento, de lo que efectivamente se va a timbrar, ¿sí? Que estemos perfectamente sincronizados el uno al otro para que pueda timbrarse ese documento. Entonces, ¿cómo lo viene a corregir el SAT? Pues bueno, con nuevos campos, con nuevas reglas de validación. Principalmente las reglas de validación son las que debemos de tomar en cuenta, pero no significa que sea imposible el timbrado en esta versión. Realmente, conforme vamos tomando experiencia en el uso, ya van a ver que va a ser mucho más práctico la emisión de este documento. Y por supuesto, eh, destacaron las solicitudes por parte de contribuyentes, como bien, decía anteriormente, que decían: "Oye, pues yo no conozco esta compra, yo no conozco esta venta, sin embargo, el documento está timbrado". O bien el caso de empleados que decían: "Oye, es que yo no trabajo en esa empresa, sin embargo, me emitió facturas durante todo el año, ¿sí? Y ni siquiera trabajo ahí", ¿no? Entonces, fue una situación bastante interesante. Créanme, al menos de manera personal, yo tuve un caso en donde una persona tenía 2 CURPS, por lo tanto, tenía 2 RFCs y bueno, es un completo caos. Es una pérdida de tiempo, como no tienen idea, el estar aclarando una situación así por la cuestión de acumulados de nóminas. Entonces, es ahí donde venimos a finalizar o a amarrar esos puntos que el SAT detectó que están generando conflicto entre empresas. Entonces, pues bueno, ya lo mencionaba anteriormente, de ahí la primera, no sé si llamarle, buena o mala noticia, es que ustedes estén por enterados que la versión 4.0
no va a ser definitiva, pero tampoco conocemos un plazo en donde nos diga el SAT en 3, 4, 5 años, no se sabe cuándo vaya a decir, no sé, vamos a aplicar una siguiente versión de CFDI. Entonces, a lo mejor me estoy adelantando, vamos a abarcar completamente esta versión de 4.0, pero bueno, la idea de esto es que estén por enterados, que estén llevando las sesiones de manera continua para estar al día con esos cambios fiscales que se lleguen a dar. Entonces, pues bueno, he aquí la primera situación sobre vigencia de versiones que técnicamente se ha venido tornando mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día he tenido, como no tienen idea de solicitudes, de mensajes en donde me dicen, oye, es que me dice mi cliente que quiere la factura en versión 4.0, pero yo todavía no estoy listo. Todavía no he configurado mi sistema, no he actualizado. Entonces, muchos estaban realmente, pues vamos a decirlo, se estaban sosteniendo en que a partir del 1 de julio de 2022 y a causa de la prórroga, sí, los clientes podían solicitar la emisión de un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, en una versión 4.0 si así lo requería. Entonces, realmente desconocemos de dónde salió ese dato, ¿sí? Porque meramente es un rumor. Porque si ustedes se van a la página del SAT es muy clara, muy específica, y es más, es lo que le he indicado a los diferentes clientes que tienen esa circunstancia, es decirle, pues dile a tu cliente que vaya, que conecte a la página del SAT y va a poder visualizar la pantalla tal cual. Dice, a partir del 1 de enero de 2022 se actualizó la versión del CFDI, pasando a la versión 4.0. Es importante mencionar que se cuentan con un periodo de convivencia, es decir, tú puedes optar por emitir 3.3 o versión 4.0. Sin embargo, como contribuyentes sí debemos de tener claro que a partir del 1 de enero de 2023, la única versión válida o vigente será 4.0. Entonces, de ahí venimos desmintiendo ese tipo de circunstancias, ¿sí? No hay una ley, no hay una regla, no hay una situación en donde tu cliente llega y te diga, oye, quiero mi factura en 4.0 y de esa manera, o de esa forma obligatoria tenga que emitir ese documento. Es completamente falso, ¿sí? Si tu empresa sigue emitiendo facturas en versión 3.3, adelante. Tenemos de aquí a diciembre, pero sí ir contemplando ese plazo o esa planeación de migración a dicha versión. Entonces, ahorita aquellas empresas que le ha llegado alguna situación de este tipo, bueno, no he revisado por ahí lo que son los conectados, pero espero que no haya sido el caso de alguno de ustedes, ¿no? Que nunca faltó el cliente que llegó y casi, casi nos amenazó porque quería su CFD de inversión 4.0 y a lo mejor yo me estaba esperando a que la situación se calmara y pues bueno, es completamente falso. Un cliente no nos puede requerir un CFDI en una versión en específica, porque recordemos que actualmente, ya sea un CFDI en versión 3.3 o 4.0, son documentos fiscales completamente válidos, ¿ok? Entonces, por ahí les proporciono ese pequeño tip. Muy bien, entonces vamos a continuar porque en temas de facturación sí hubo unos cambios bastante interesantes y uno de ellos es también el concepto de factura global. Voy a profundizar a lo mejor un poquito quienes han tomado las sesiones anteriores, porque recordemos, y aquí me voy a ir un poquito de historia a lo mejor, que recordemos que en la versión 3.2 este tema de emisión de factura global del día, porque así era denominado en versión 3.2, pues nos decía o nos pedía el SAT un CFDI de tipo ingreso con el diferente número de productos que se vendieron a operaciones a público general y nos daba cierto tiempo para la emisión de comprobante. Sin embargo, al día de hoy, que estamos hablando 5 años después, que entró en vigencia la versión 3.3 y que llevamos por la 4.0, muchas empresas están omitiendo que se publicaron guías de llenado, las cuales ahora nos indican cómo vamos a estructurar una factura global, porque se elimina el dato de día, quedando solo como factura global. ¿Ok? Entonces, a partir de 2017 hubo un cambio fiscal ahí bastante interesante para la estructura de este tipo de documentos, en donde nos dice el SAT, ok, pues fíjate que ahora ya no quiero los productos. Ahora lo que necesito que tú me agregues en lo que es la factura global, básicamente son las operaciones numeradas que se realizaron al público en general. Es decir, tickets, remisiones, notas sencillas, nota de venta.
técnicamente lo que mi factura global me indica a partir de la versión 3.3 es que yo debo de agregar lo que son las notas de venta, no los productos. ¿Y por qué decía que vamos a profundizar? Porque técnicamente me he encontrado en pleno 2022 empresas que están emitiendo la factura global del día con los productos. Incluso, a lo mejor aquí estoy evidenciando un poco por ahí a Hacienda, pero cuando te hace una revisión, o sea, es causa de una sanción porque no estás cumpliendo de acuerdo a lo que está estipulando las guías de llenados vigentes. Entonces, ojalá que no sea el caso de alguno de ustedes, pero si alguna de ustedes en su empresa saben que emiten la factura global, consúltenla, validen cómo están emitiendo dicha factura global y corroboren que no se especifiquen los productos, que se estén especificando las notas de venta que no fueron solicitadas en factura y pues que técnicamente se estén generando al día, ¿no? Entonces, ya entrando o regresando nuevamente a la factura global, ya regresando al tema un poquito de 4.0. Sí, por ahí hubo actualizaciones sobre esa misma regla que es la 27121, que rige lo que es la factura global. Entonces, pues bueno, aparecen o nacen campos nuevos que vamos a determinar como periodicidad. ¿Y qué nos dice la autoridad? Oye, pues fíjate que ahora en la factura global, independientemente de agregarme las operaciones realizadas a público en general, pues técnicamente me vas a agregar unos campos nuevos que se va a determinar, como bien comentaba, la periodicidad del documento. Y nos dice la autoridad, pues fíjate que ahora vas a poder generar tu CFDI global de manera diaria, de manera semanal o de manera mensual. Por supuesto, si eres una empresa que estés dentro del régimen de RIF, pues bueno, nos dan la función o nos dan la habilidad de utilizar una forma bimestral para dicha factura. Pero ¿por qué voy comentando eso? Bueno, ya venía manejando factura global, excelente. Entonces, lo primero que debemos de tomar en cuenta es que en la factura global vamos a tener campos extra, reglas nuevas, por supuesto, ¿sí? Entonces, otro de los cambios que hay en la factura global del día en la versión 4.0 es que antes nos daban 72 horas para poder emitir la factura. Es decir, tú terminabas tus operaciones de un lunes, tenías 3 días básicamente para poder emitir esa factura global del día. Y esto lo menciono porque también yo sé que una que otra autoridad va a estar muy pendiente de este caso y lo que nos dice ahora la guía de llenado es que a más tardar dentro de las primeras 24 horas siguientes al cierre de la operación es cuando debemos generar dicha factura global. Ahora recordemos que hay una periodicidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo cierro mis operaciones un día lunes, tengo a más tardar el día martes para poder emitir ese documento correspondiente. Pero recordemos que si se te llega a pasar, no lo emitiste el día martes, bueno, tienes la funcionalidad de decir, oye, pues mi factura global ahora va a ser semanal. Entonces, recordemos que una vez que concluyes las operaciones de dicha semana, tienes las siguientes 24 horas siguientes para poder realizar este documento. Entonces, por ahí nos hacen un cambio que yo sí puedo decir que fue un cambio algo brusco, porque fueron de 72 a 24 horas, y no dudo que más de uno vamos a seguir confiados en, tenemos 72 horas y a lo mejor no estábamos informados de este cambio y por eso me permití poner en rojo esa parte, porque sé que puede venir alguna molestación por parte de la autoridad, porque ya es una guía. Y es una guía que básicamente toda empresa que tiene operaciones al público en general debe de seguir. Ya independientemente de la periodicidad, de si cambios de periodicidad más adelante, bueno, debes de considerar siempre esta regla que tienes máximo 24 horas una vez que cierras las operaciones correspondientes. ¿Ok? Por supuesto, por ahí también se menciona que dicha factura global debe desplegar o debe de desglosar lo que son los montos de IVA y EPS por cada movimiento. Entonces, por ahí hay que comenzar a revisar si nuestra factura global del día está cumpliendo con esos cambios de manera general que el SAT viene a aplicar. Entonces, regresando a los cambios principales de 4.0, hay nuevas reglas de validación. Esto no lo indicamos nosotros, lo indica la misma guía de llenado, en donde básicamente ahora nos dice, ok, se acabó el cliente mostrador, ventas del día, es decir, emitíamos diferentes documentos como facturas globales, pero el cliente normalmente tendíamos a cambiar el nombre, vamos a definirlo de esa manera.
Entonces, a mí me tocó ver ventas mostrador, ventas del día, público en general, mayúsculas, minúsculas. Entonces, aplican la primera regla de validación que está bastante interesante, que básicamente en la guía de llenado dice que el nombre del receptor en lo que es una factura global, ojo, estoy hablando de una factura global, debe ser público en general, literal, todo en mayúsculas, ya es una regla. ¿Por qué? Porque básicamente cuando mi sistema determine que estoy facturando a ese nombre público en general, en todo mayúsculas, el sistema básicamente va a detonar la regla del SAT, que es público en general en mayúsculas, igual a factura global del día, que determina eso, campos nuevos como es periodicidad. ¿A qué quiero llegar o ir aterrizando esta parte? Si tú vas a emitir una factura en 4.0 y quieres hacer uso de este nombre de público en general, técnicamente se refiere a que va a ser una factura global, ¿sí? Entonces, para que puedas emitir la factura a un cliente diferente, aunque tenga un RFC de público en general, técnicamente tiene que ser diferente al nombre público en general, porque ahí la regla es muy específica. Público en general igual a factura global, que ahí desglosa la serie de datos que nos viene solicitando el SAT. Por supuesto, el RFC se va a seguir manejando como AAA, como XA, XX 0101010000, que es el RFC público en general que conocemos al día de hoy. Y pues bueno, algunos campos pasan a tener alguna validez o alguna obligación de llenarse al momento de la emisión, como es régimen fiscal, uso de CFDI y código postal. Entonces, la misma guía de llenado nos comienza a decir, ok, es una factura global, debe ir a público en general con este RFC, régimen fiscal 616, que es igual a sus obligaciones fiscales, uso de CFDI S01, que es igual a sin efectos fiscales, y en código postal del emisor como del receptor, técnicamente debe ser la misma empresa que lo esté emitiendo. Entonces, consideración, vayan generando en su sistema de factura electrónica, comercial Study Pro, Premium, ese cliente específico para quienes manejen facturas globales, porque deben de tener dado de alta lo que son los campos que estaba indicando para que puedan emitir el documento de manera correcta. Y respecto al tema de periodicidad, ya lo mencionaba anteriormente, ustedes deciden qué periodicidad van a estar utilizando. Porque me pareció ver una alerta en el chat, pero parece que así sí. Mm, Ok, tengo una primera pregunta. Es un caso práctico de transporte público, lo vamos a ver casi al final, ¿ok? Porque al final estoy aterrizando la parte de operaciones a público en general. Ok, excelente. Me hacen una pregunta muy interesante y creo que aquí determinamos oye, ¿cuándo es una operación a público en general? Es más, me voy a permitir salir un momento de la presentación. Creo que tenemos por acá la guía de llenado. Este es de 4.0, normal. Ok, aquí está. Para quien no la conozca, les presento la guía de llenado del CFDI Global, versión 4.0 del CFDI, donde pueden consultar estas guías a través de la página o el portal del SAT. Por aquí van a tener la guía de llenado, ¿sí? Por aquí vamos a tener la guía de llenado global y la guía de llenado global en versión 3.3. Vuelvo a repetir, no es información que nosotros nos estemos sacando de la manga por ahí. Es importante que les proporcione lo que son los sustentos legales y me permito enviarle lo que es el link a través del chat, ¿no? Para que puedan ingresar o vayan consultando el material a la par de lo que yo voy mostrando. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la guía de llenado del CFLA Global, ¿sí? Y algo muy importante es que en la introducción nos dice básicamente que el expedir comprobantes fiscales por actos o actividades realizadas por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribución que efectúan los contribuyentes es una obligación. Eso ya lo sabemos. Es decir, toda empresa que esté generando ingresos, egresos correspondientes, el emitir un comprobante fiscal es obligatorio. ¿Ok? Primer situación. Y lo segundo es una obligación
de los contribuyentes, llámese persona física o persona moral. Y por ahí viene el artículo fundamento que nos dice que estamos obligados a sí o sí emitir el comprobante fiscal. A lo mejor ahí estoy contestando dos preguntas, que es el caso de transporte público, ¿sí? Y nos dice, mm, por aquí está, dice, no obstante y señalando, permítame ubicar el párrafo en específico porque como si está bastante extenso. Me parece que está en esta parte, dice. Una facilidad para el caso de operaciones en donde no se cuenta con la clave RFC del receptor. Cabe señalar que no me solicitan facturas, pero sí se está generando un ingreso, ojo con ese punto. Consiste en poder emitir a sus clientes que no solicitan un CFDI en estas operaciones que se conocen como celebradas con el público en general. Es decir, cliente que no me solicite factura del bien, servicio, etcétera, técnicamente se define como operación celebrada al público en general. Tickets, remisiones, dice, como un comprobante de operaciones al público en general que puede ser utilizado para deducir o acreditar, estando esto acondicionado a tener que elaborar un CFDI global en donde conste. ¿Qué quiero llegar a decir con esta parte? Pues bueno, normalmente cuando un cliente no nos solicita factura es porque no va a ser deducible o técnicamente no está declarando esto dentro de su, a lo mejor no tiene una obligación como tal de generar facturas porque es un, no sé, un empleado, por decirlo así, compra un servicio ya lo mencionaban anteriormente, de me parece que era un nutriólogo, ok, voy al nutriólogo, solicito el servicio, sin embargo, a mí no me genera ninguna facilidad o algún beneficio el solicitar factura. Entonces, a mí como empleado, a lo mejor, pues no me va a servir ese documento, porque técnicamente a mí lo que me interesa es el servicio como tal. Entonces, yo no voy a deducir o voy a acreditar algún ingreso o egreso correspondiente. Pero, ¿qué creen? Dice, técnicamente, eso tiene que estar acondicionado a tener que elaborar también una factura global en donde constan, y bueno, aquí ya entramos en tecnicismos, básicamente nos indican las reglas de qué debe tener, y por supuesto, aquí debe tener el número de folio o de operación de cada uno de los comprobantes de operaciones con el público en general. Esto normalmente se maneja con un número de remisiones, notas sencillas. Vamos, no sé, a una tienda, un abarrotes, y ¿qué hacen? Pues mira, aquí está tu ticket de tu compra, ¿no? Sabemos que si yo no solicito el ticket, la factura de dicho ticket, pues ese ticket va a ser incluido en la factura global al final del día o la periodicidad que esta empresa defina. Ahora, respecto a los casos prácticos, oye, ¿tengo que hacer facturas globales? Lo primero que yo te debería indicar es, de acuerdo a lo que indica la ley en su guía de llenado, porque aquí está siendo muy, pero muy claro es que sea persona física o sea persona moral, estamos obligados, siempre y cuando estemos generando este tipo de operación. Sin embargo, también hay contadores que lo manejan de otra forma, que están facturando todo, ¿sí? A lo mejor no estoy por enterado. Entonces, el siguiente punto a declarar ahí es yo te consultaría o te diría que consultes con el contador cómo se está manejando esa parte, porque hay quienes incluso, oye, pues sabes qué, no voy a facturar la global del día, pero se me ocurre decir que estoy facturando todo servicio o todo ingreso que está llegando a mi cuenta bancaria. Sí, entonces he tenido ambos tipos de situaciones que al final de cuentas son válidos porque técnicamente estás generando una factura, un ingreso, entonces hay un comprobante fiscal que ampara ese ingreso. Sin embargo, aquí sí hay que tener una comunicación entre contador empresa para validar cómo se está llevando a cabo ese dato. Ok, por ahí hay una duda del RFC genérico, ahorita vamos a pasar a ese dato. Nos preguntan por ahí, dice, los campos domicilio, código postal, localidad, municipio deben ser llenados. Eh, Recordemos que uno de los cambios fiscales de la 4.0, para contestar esa pregunta y continuar, es que se habilita un campo que se llama domicilio fiscal. Sin embargo, si nosotros consultamos
el domicilio o el único dato obligatorio que nos pide para la emisión de facturas de ingreso y egreso es el código postal, si es una de ingreso o es una de egreso. Entonces, si es una factura normal, sin ningún complemento, yo te puedo decir, no pasa nada si no llenas la ciudad, no pasa nada si no llenas la colonia, porque técnicamente el código postal para una factura sencilla es el único válido. Pero, ahí va el pero, recordemos que también tenemos algunos complementos que sí nos solicitan de manera obligatoria la colonia, código postal, ciudad, etcétera. Entonces, si es una factura, por decirlo así, con complemento o carta aporte, en ese caso sí es obligatorio. Entonces, para poder contestar ese dato de ¿son obligatorios? El primer dato a validar es ¿qué tipo de documento estoy timbrando? Y es o es sin complemento. Entonces, es ahí, de ahí partiría la validación de algunos campos como tal. Nos solicitan por ahí, si el cliente no solicita factura o el ticket, será obligatorio la factura global. Recordemos que vas a percibir un ingreso o un depósito al final del día y ese depósito o ese ingreso sí se tiene que amparar con un comprobante fiscal. En ese caso, te recomendaría emitir las notas si eres una tienda, por ejemplo, emitir las notas correspondientes porque al final del día se va a percibir un ingreso. ¿Qué pasa en el caso de una auditoría? Cuando el SAT, porque recordemos que el SAT no nos pregunta si queremos proporcionar los estados de cuentas bancarios, ellos van a tener acceso a nuestras cuentas bancarias, van a poder revisar y van a poder revisar esos ingresos de donde, oye, tienes un ingreso, por favor indícame cuál es el comprobante que ampara dicho ingreso para que podamos ahora sí tener un sustento técnico ante ellos. Entonces, ahí habría que revisar esa parte. Por ahí nos preguntan cómo aquí maneja el sistema de punto de ventas. Sí, tenemos diferentes puntos de ventas, incluso los sistemas de Star Pro, Premium y factura electrónica también generan factura global. Aunque en el caso de factura electrónica no emite tickets, pero sí puedes generar la factura global. Entonces, pues vamos a continuar. Ahorita vamos a regresar con lo que sería, l- bueno, la parte de los mitos que han surgido de la factura global para que yo pueda ir dando avance. ¿Ok? Porque, permítame un segundo. Ahorita vamos a continuar con las preguntas y respuestas. Vamos a ir avanzando un poco para que no nos vayamos a quedar atrasados en el tema. Muy bien, entonces, ya lo decíamos, reglas generales para una factura global es público en general, RFC, régimen, uso y código postal, de acuerdo a lo que yo les estoy proporcionando. ¿Quieres tomarle una foto? Adelante. ¿Por qué? Porque básicamente de esta misma foto, de esta misma manera que se los estoy proporcionando, es como lo van a tener que dar de alta en su sistema para aquellas empresas que técnicamente emiten factura global, ¿ok? A mí también se me tiene que quitar el quitarle del día porque, pues bueno, ya se le quitó esa denominación. Es una factura global de acuerdo a la periodicidad que ustedes lleguen a seleccionar en la versión 4.0. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a desmentir una situación también que se ha dado, ¿ok? ¿Qué tipo de datos han surgido? Es donde nos decían, oye, pues fíjate que la factura global debe contar con importes correspondientes de cada una de las operaciones realizadas con el público en general del periodo. Segunda, el número de folio o operación de cada uno de los comprobantes de operación con el público en general que se emitieron en dicho periodo. Y tercer punto, que han surgido es emitir un CFDI global, incluyendo como clave el RFC del receptor, la clave genérica, que es XAXX, no, sí, 0101010000, de acuerdo a la regla 271.23 que ya estábamos visitando por ahí. Entonces, también surgieron otros datos que vuelvo a repetir, desconocemos de dónde salieron. Lo más seguro es que algunos supuestos, pues técnicamente se están dando por confusión entre las diferentes guías y la guía actual. Entonces, ustedes lo que deben hacer es consultar la guía vigente que se tiene al día de hoy. Entonces, ¿qué otros supuestos han surgido? Pues bueno, que el importe y el listado de productos correspondientes en cada una de las operaciones con el público en general del día. Entonces, también se ha dicho que el CFDI global sigue siendo dentro de las primeras 72 horas al cierre de las operaciones
y que emitir el CFDI incluyendo como clave del nombre de receptores como ventas mostrador. Entonces, aquí hay que tener completamente claro que la parte derecha es completamente falso. ¿Por qué? Porque la guía nos dice que ahora ya no van a ser los productos, ahora son el listado o el número de operaciones que se tuvieron. Hablamos de remisiones o número de remisiones que se emitieron durante el día y que no se facturaron. Por supuesto, nos cambiaron hace 72 horas, que estaba bastante práctico, nos los cambian por 24 horas y recordemos que el dato de ventas mostrador desaparece, ¿no? Pasamos a tener un dato muy en específico o una validación muy específica en el caso de nombre, que es el caso que estábamos validando. Por otra parte, la parte izquierda de la presentación sí son puntos que ustedes deben de considerar. Son cosas que sí son vigentes al día de hoy, caso contrario a los rumores que se han venido dando. Créanme, el caso oye, pues todavía tenemos las 72 horas para emitir lo que es la factura de global, pues técnicamente desaparece. Esa facilidad se reduce de 72, pasa a tener únicamente 24 horas. La ventaja es que tenemos una periodicidad por seleccionar. En este punto de factura global hay una pequeña recomendación que quiero dar. Hay empresas que llegan a emitir hasta 200, 300 remisiones en el día. ¿Por qué? Porque a lo mejor la venta de ticket es mínima, ¿no? Entonces, si eres de las empresas que emiten muchísimos tickets en un día, yo te recomendaría hacer la factura global del día, no de manera semanal. Y les voy a comentar por qué. Esto ya por experiencia propia. Porque si tú esperas a facturar técnicamente cada semana y tienes un promedio entre 300, 500 remisiones por día, imagínate el número que se te va a acumular en la semana para poder facturarlo, ¿ok? Entonces, va a ser muy pesado y recordemos y como entre mayor información, más demora en la validación del timbrado y por supuesto en la validación del documento. Se va a hacer un documento, pero enorme, de todos los movimientos que se van a tener. Entonces, de manera personal, yo les puedo decir que lo ideal es emitir una factura del día, a menos que tu empresa sea una empresa que emite pocos documentos, pues bueno, en este caso te recomendaría generar la factura o de manera semanal, mensual, dependiendo ahora sí que el número de movimientos que tu empresa tenga, ¿ok? Ok, veo por ahí, tengo una pregunta, ¿qué pasa si desde enero no expedí en tiempo y fueron mis facturas globales? Pero yo las genero y las pongo en descripción al mes corresponde. De entrada, hay que tener cuidado con eso, el dato de descripción de mes, porque si estás inscribiendo a nivel movimiento factura global, es una factura que no está cumpliendo de acuerdo a la guía de llenado, porque estamos agregando un movimiento que diga facturas de ingreso, ¿ok? Por otra parte, la ley o el SAT nos dice, quiero la factura global de esta forma, quiero el número de operaciones para que yo pueda visualizar los montos totales. Entonces, no es lo mismo entregar una factura que diga ingresos del mes de febrero, por ejemplo, contra una factura que diga remisión uno, remisión 2, ¿sí? Así sucesivamente, hasta que llegue a los importes que se están generando en mi ingreso. Entonces, mucho cuidado con eso, porque también eso es una circunstancia bastante interesante, porque estamos incumpliendo una regla o una guía de llenado. Sí, estoy facturando, pero no de acuerdo a lo que la ley me indica. Entonces, en ese caso, yo te sugeriría consultar con tu contador la situación de desfase, porque técnicamente hasta esta versión de la 4.0 habría que validar si ya estás en la versión 4.0 y el régimen, básicamente habría que validar en cuál estás para poder visualizar cuáles son las alternativas. Sin embargo, sí es importante que se comiencen a aclarar o que el contador aclare ese tipo de circunstancias o cómo los está presentando en las declaraciones para no caer en alguna discrepancia y no llegar a tener algún tipo de multa. Entonces, aquí sí te sugiero completamente el que abordes ese tema con el contador para que puedan buscar una solución de cómo se está llevando al día de hoy. ¿Ok?
Preguntan por el material. Recordemos que el material se está grabando básicamente y va a estar arriba del canal de YouTube. Muy bien. Entonces, vamos a los principales cambios del CFDI 4.0. Ya vamos llegando a la parte interesante de motivos de cancelación. Por ahí les tengo una noticia nueva para que todos aquellos que sufrimos el esquema de cancelación nuevo que se dio, entró en vigor a partir de enero. Entonces, en pocas palabras, vamos a decir que los principales cambios del CFDI 4.0 son campos nuevos, reglas nuevas, catálogos nuevos y cambios en algunos procesos. ¿Ok? Vamos a dividirlo, segmentarlo en 4 partes. Campos nuevos, ¿qué nos piden? Campos nuevos en nombre de emisor y receptor, porque ahora sí nos vienen a aclarar el dato de que es el nombre y por fin se aclara la circunstancia de que el régimen de capital variable no es parte del nombre o de la razón social. Es decir, el SADCB que comúnmente se agregaba no es parte del nombre. Eso es un régimen de capital variable. ¿Ok? Entonces se viene a eliminar el régimen en esta versión y únicamente se queda el nombre. ¿Ok? El siguiente dato es que tanto para el emisor como para el receptor es obligatorio el régimen fiscal. ¿Ok? Un dato importante es que para el caso de personas físicas, porque esto es una situación muy común, una persona física puede tener 2 o más régimen fiscales. Entonces, cuando nosotros estamos facturando, no podemos deducir a qué régimen le voy a timbrar el documento. Técnicamente, tengo que consultarlo con el cliente porque el que yo le emita una factura de manera incorrecta, es decir, a un régimen distinto, le puede ocasionar problemas a mi cliente. Entonces, ojo con ese campo, ¿sale? Código postal. Vuelvo a repetirlo, es el único dato obligatorio en el cambio del CFDI 4.0 para el receptor, porque recordemos que para el emisor ya existía, pero en este caso para el receptor pasa a ser obligatorio. No pasa nada, qué bueno que se está grabando, no pasa nada si no agrego la colonia, la ciudad dentro de la información de mi cliente y quiero emitirle una factura, porque el dato obligatorio es únicamente el código postal. Sin embargo, también quiero aclarar que si estás emitiendo una factura con un complemento como es el de complemento carta aporte, ahí sí son obligatorios los demás datos. ¿Ok? Ok, un campo nuevo es la identificación de operaciones en donde existan exportaciones de mercancías. Recordemos que actualmente no había un campo que definía si había una exportación temporal, si había una exportación definitiva o si en ese caso no existía un tipo de exportación. A lo mejor las empresas que están en lo que es en las fronteras tenían una situación con las aduanas en donde pues bueno, es una factura con comercio exterior, se tornaba como una salida o una exportación definitiva, ¿no? Entonces, en el caso de las temporales no había cómo identificarlas, entonces por ahí hay un campo nuevo que técnicamente los sistemas ya tienen habilitados para poder indicar este tipo de información. Incorporamos nuevos apartados como es la información de público en general, es decir, se hubo una modificación a lo que es el complemento de cuenta de terceras personas y por supuesto incorporamos los campos nuevos de periodicidad, meses y años a la factura global del día. Por ahí se agregan nuevas reglas que van de la mano de estos campos. ¿Por qué? Porque técnicamente la regla es que de la información nueva que se agrega, básicamente se va a estar consultando que corrobore o que sea compatible a los catálogos que el SAT va publicando, que efectivamente se tengan asociaciones de CFDI o por supuesto algunas reglas de uso o de uso del CFDI que se le están dando. La regla que más nos impacta en este caso es la de validación de nombres. A lo mejor hay más de uno aquí que ya está emitiendo factura 4.0 y ya se ha encontrado con el error al momento de timbrar de que el nombre no corresponde al RFC registrado, ¿no? Es uno de los errores más comunes, bueno, creo que es el más común de hecho, porque técnicamente la validación de ahí de la autoridad es tal cual fue dado de alta en el SAT, tal cual lo tienes que tener en tu sistema para poder timbrar, porque si es diferente por un punto, por una coma, pues básicamente no te va a permitir el timbrado. Los nuevos catálogos, pues recordemos que estos fueron publicados por parte de la autoridad y recuerden que siguen en constantes actualizaciones, es otro punto
que deben de considerar. Entonces, esos catálogos hay que tener precaución de estarlos o tenerlos actualizados. De ahí lo importante que se cuente con las últimas versiones. Y pues me gusta comentarles que hasta estas fechas sigue existiendo algunas adecuaciones en el proceso de cancelación. Técnicamente el proceso es el mismo, pero aquí me gustaría notificarles para aquellos que sufrimos la cancelación con motivo 01 que la autoridad documentó en un principio y que pues de ahí tuvo algunas situaciones, me gustaría notificarles que el motivo 01 ya está disponible para cancelación. Recordemos que anteriormente tratábamos de cancelar y nos decía que el documento no era cancelable, pero no era una situación de los sistemas. Era una situación meramente de la autoridad en clasificación de documentos, pero de acuerdo a lo último notificado, esto ya fue resuelto de manera interna en el SAT, por lo cual el motivo de cancelación 01, que es FDI con relación, pues técnicamente ya está completamente disponible en la plataforma del SAT. ¿Ok? Por supuesto, de igual manera en el caso de los sistemas. Ya más adelante lo vamos a estar viendo incluso, nos vamos a meter un poquito al sistema. Y pues bueno, ¿por qué es importante tomar en cuenta esos cambios que se han venido dando? Porque hay una regla, hay una ley que básicamente sí o sí nos obliga a cumplir con dichas funciones. Entonces, por ahí está el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en donde técnicamente dicho código se encarga de estipular qué datos deben de ir, ¿sí? Y qué información debe tener el CFDI por parte del emisor, por parte del receptor. Y pues bueno, este código fiscal ya se actualizó y básicamente ahora nos dice el nombre o la razón social de quien los expida. Por supuesto, debe llevar el nombre, razón social, código postal, domicilio de la persona a favor de quien se expida y por supuesto por ahí mencionan el uso o la clave del uso que se le dará a dicho comprobante fiscal. Entonces, este artículo 29 va a seguirse actualizando. Esperemos que sean algunos añitos más que se demore el SAT en hacer un cambio de esta magnitud para que nosotros podamos estar completamente adecuados a la versión actual. Entonces, de aquí deriva una situación o otro de los errores comunes que hemos detectado y por aquí resuelvo una de las preguntas que estaba por ahí en el chat. Es para efectos de la factura o el CFDI global, el nodo receptor nombre debe registrar el valor público en general. Y por supuesto, el segundo dato es, se podrá seguir emitiendo CFDIs para efectos de garantías, vamos a decirle así, con el nombre del cliente y hacer uso del RFC público en general. ¿Ok? Si lo cotejamos contra las situaciones que han surgido es que a partir de la versión 4.0 ya no se podrá hacer uso del RFC público en general. Recordemos que ese dato es completamente falso. ¿Por qué? Porque técnicamente la consulta o la situación del sistema es validar el RFC, ir al listado de RFCs vigente y cotejar el nombre. Sin embargo, como el RFC de XA, XX 0101010000, por ahí tengo un cero de más, me parece, técnicamente no está registrado un nombre en específico. Sí, técnicamente la regla es, si el nombre es público en general, factura global. Pero por otra parte, si utilizas el RFC de XA XX 01010000, técnicamente tú puedes ponerle en el nombre Arturo Santiago, Juan Pérez, Jorge Rodríguez, por decir ejemplos, y se pueden ir con ese RFC, no pasa nada. En pocas palabras, el uso del RFC público en general sigue siendo utilizable, pero tiene que ir con un valor diferente a público en general. ¿Por qué? Porque si pongo público en general y le agrego el RFC de X, el RFC público general, para no repetirlo todo, el sistema me va a decir, oye, pues cuál es tu periodicidad, ¿no? Me va a decir, es una factura a público en general, igual a factura global, y me va a pedir la periodicidad, el mes y el año correspondiente. Por otra parte, si yo le agrego al nombre de mi cliente Arturo Santiago, es un ejemplo, ¿sí? Y le agrego en el RFC genérico, ¿sí? Técnicamente voy a poder timbrar mi documento porque ese RFC no está asociado a un nombre en específico en el listado del SAT. Entonces, por ahí menciono o aclaro esa duda del RFC del receptor. ¿Podrá ser el genérico? Efectivamente,
se podrá utilizar el RFC genérico aún. Es completamente falso que ese RFC genérico ya no va a ser utilizable o que ya no le puedo expedir a mis clientes facturas con ese RFC. Recordemos que de acuerdo a las guías también estipula que eso sería para un caso de garantías, vamos a tornarlo de esa manera, ¿sí? No va a servir para deducir ni para acreditar ningún impuesto correspondiente. Es correcto. Para que quede claro, en el nombre de tu cliente tiene que ir sí o sí el nombre de tu cliente, o incluso le podrías poner ventas mostrador porque es un nombre cualquiera, diferente a público en general, y sí se va a poder utilizar el RFC genérico, ¿ok? Pero sí se puede usar. Es completamente falso o se viene a desmentir ese caso que nos decían, no, es que ya no se puede utilizar. Es mentira. De hecho, a lo mejor más de uno ya tiene el CFDI 4.0 y sabe que esta regla, no me va a dejar mentir, es vigente porque se puede timbrar. ¿Ok? Pues bueno, vamos a incluir o vamos a mencionar algunas de las reglas de validaciones. Ya lo mencionaba, pero tanto para el emisor como para el receptor, la regla que más nos ha causado dolor de cabeza, que me incluyo, es la de nombre o razón social no corresponde al RFC registrado. Primera instancia, porque técnicamente nos aclara la autoridad, el régimen de capital variable no es parte del nombre, entonces no se debe incluir y creo que el 99% de las empresas estábamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo solicitaba facturas, me preguntaban razón social, de asesores en tecnología integral, SADCB. Entonces, yo ya lo tendía a agregar de manera general. Sí, a lo mejor más de uno de ustedes también estaban en este caso, en esta situación, y estábamos agregando el SADCB, el SA de SP de SRL, entonces, o el SC, no sé, el X régimen fiscal, el régimen de capital variable, perdón, que tuviera la empresa. Entonces, todos estábamos acostumbrados a ello. Sin embargo, en estas reglas de validación, pues al cotejar lo que es el nombre, la razón social, contra el listado del portal del SAT, pues al agregar el SADCB, pues genera un error. ¿Por qué? Porque ya no es igual. Entonces, técnicamente, sí o sí nos va a obligar el SAT a que lo agreguemos tal cual lo tienen dados de alta ellos ante el portal del SAT. Y de aquí deriva una recomendación que hemos venido dando, que por ahí a lo mejor quien vea alguna de las conferencias del SAT, el SAT dijo, es que no es obligatorio tal documento, pero pues realmente sí, la ley no dice que sea obligatorio, pero pues, seamos honestos, lo más práctico es realizarlo mediante ese caso. Ya vamos a llegar más adelante. Una cosa que sí deben de considerar, ya lo mencionaba anteriormente, es la parte del régimen fiscal. ¿Por qué? Como mencionaba, y creo textualmente dije, si tú le timbras una factura a un régimen fiscal diferente a tu cliente cuando estás generando el documento, puedes afectar a tu cliente. O incluso, si a nosotros como empresa nos emiten una factura con un régimen fiscal diferente, por el uso de ese FDI que se le dé, me puede afectar. ¿Por qué? Porque va a existir una discrepancia fiscal entre la descripción, bienes, mercancía, lo que esté facturando o me estén facturando contra el uso o goce que yo le esté señalando en mi documento. Voy a poner un caso práctico para que dejar un poquito más claro este tema. Arturo Santiago está dado de alta ante el SAT y mis obligaciones son papelería. ¿Ok? Por alguna razón llego a Home Depot, emito o solicito la emisión de mi factura con el uso de CFDI, adquisición de mercancías. ¿Ok? No hay ninguna discrepancia fiscal. ¿Por qué? Porque estoy comprando útiles, estoy comprando libretas, papelería para una papelería. Entonces, ok, el goce o el uso del bien de la mercancía adquirida va de acuerdo al uso del régimen o las obligaciones fiscales de mi empresa. Pero, ¿qué pasaría si Arturo Santiago, que tiene una papelería, pues es un ejemplo muy, muy claro, muy brusco, ¿sí? Llega a una, vamos a poner, a una refaccionaria, sí, voy a reparar uno de los vehículos que sirve para entrega de mercancías y el uso de ese FDI dice, pues aceite, balatas, no sé, y en el uso de ese FDI me agregan que es adquisición de mercancías. ¿Qué va a pasar en una situación así?
pues el SAT va a decir, pues, Arturo Santiago, siendo papelería, está adquiriendo mercancía para a lo mejor poder revender, ¿sí? En lo que es una papelería. Entonces, ¿ahí qué nos dice la autoridad? La autoridad fiscal actualizará las actividades económicas de dicho contribuyente al régimen fiscal que corresponda. Entonces, aquí no nos van a preguntar. Aquí cuando existe este tipo de discrepancias, ¿qué va a hacer el SAT? Arturo Santiago está adquiriendo mercancía de una actividad económica diferente. Ahorita te ajustamos tus actividades económicas para que técnicamente puedas pagar el impuesto correspondiente de esa mercancía que estás comprando, ¿no? Entonces, muchísimo cuidado con esa situación. Aquí van de la mano dos datos: el dato del régimen fiscal y del uso o goce que se le vaya a indicar a la factura. He dicho, lo sigo diciendo, y por favor, si tienes ese tipo de circunstancias en donde tú le asignas una actividad a una persona que va a solicitar factura, clasifiquen los tipos de compras o gastos que tengan. ¿Por qué? Porque en su caso, por ejemplo, si fuera una reparación de vehículo, oye, emíteme mi factura con uso de CFDI, gastos en general. ¿Por qué? Porque el vehículo es parte de mis actividades económicas para entregas y necesito que ese egreso o ese ingreso sea como un gasto. ¿Sí? Que no me lo vaya a detectar el SAT como un cambio de actividad económica para que me vayan a cambiar de régimen correspondiente. Entonces, aquí la recomendación siempre ha sido eso: clasifiquen sus tipos de gastos o egresos, de igual manera sus compras. De igual manera, con cliente que llegue, siempre pregúntenle al cliente, oye, ¿qué factura necesitas? ¿Qué uso de CFDI necesitas? ¿Sí? Y por supuesto que el cliente sea quien nos proporcione los datos correspondientes, porque el día de mañana el cliente se llega a equivocar, le actualizan las actividades fiscales, lo primero que el cliente va a hacer es venir y reclamarnos a nosotros que por culpa nuestra lo están multando, le actualizaron las actividades económicas, y pues ya existe alguna molestia entre cliente y proveedor, la cual de verdad no se los deseo. Entonces, ahí el llevar una aclaración realmente se puede llevar ante el SAT. El mismo SAT nos dice, oye, podrás llevar a cabo el procedimiento de aclaración ante el mismo SAT. Sin embargo, esas reglas para la aclaración no han sido publicadas, al menos al día de hoy no estoy enterado de dicha publicación. Entonces, en lo que aclaras, en lo que te disgustas con tu cliente, con tu proveedor por ese tipo de circunstancias, pues bueno, lo mejor es clasificar previamente tus documentos o tus tipos de gastos para que puedas asignarle un uso de CFDI correspondiente. Ok, en la factura global de persona física, actividad empresarial se desglosa IVA. Sí, la ley indica que hay que desglosar IVA e IEPS si aplicara de manera independiente. Ok, me hacen una pregunta y ahorita la voy a abarcar de la constancia de situación fiscal. Perfecto. Entonces, ¿qué va de la mano de este punto que acabo de mencionar? El primero es el régimen fiscal, el segundo, ya lo habíamos dicho, es el código postal, y el tercero es el nombre de idéntica forma a cómo está dado de alta en el SAT. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué los proveedores y clientes están solicitando la constancia? Por facilidad. ¿Sí? Realmente ese es el motivo de solicitar la constancia. Entonces, las reglas básicamente, y de hecho voy a recaer en esa parte, es, oye, pues fíjate que requiero el régimen fiscal del emisor, ok, va, tomamos el catálogo, plasmamos en el catálogo, ok. En el caso del régimen fiscal del emisor, recordemos que existe un catálogo como tal, ¿sí? Con diferentes descripciones cada uno de ellos y que puede aplicar para una persona física o para una persona moral. Entonces, el SAT nos va dando primero catálogos, ¿ok? También por parte del receptor se tiene que proporcionar ese atributo. Antes no nos los pedían. Entonces, ahora me dice el SAT, oye, necesito que de tu cliente me indiques qué régimen fiscal es al que le estás timbrando. Entonces, hay clientes que pueden tener dos o más. Entonces, si el cliente no me los proporciona, no los debo adivinar. Lo que debo de hacer en ese momento es, oye, cliente, no me estás proporcionando tu régimen fiscal, por favor lo necesito para poderte timbrar la factura. ¿Ok? Si utilizo el de público en general, el RFC público en general, no pasa nada.
porque recordemos que ese RFC sería sin obligaciones fiscales. Lo vuelvo a repetir, no vamos a deducir, no vamos a tratar de declarar ningún impuesto si mi factura está a público en general, porque no aplicaría. Entonces, ¿pero por qué me solicitan tanto las constancias de situación fiscal? Como lo mencionaba. Y de hecho el SAT lo dio en una conferencia porque mucha gente, incluso los memes no estaban de más, de que, bueno, el SAT me pide una constancia para que se lo entregue a mi patrón y el patrón se lo puede regresar al SAT, ¿no? Entonces, por eso vieron esos memes muy buenos, por cierto, pero realmente el motivo de por qué solicitan la constancia es únicamente por facilidad. Porque si a ti te entregan de manera escrita el nombre, código postal, régimen fiscal, uso de CFDI, realmente, o una de dos, en mi caso, yo sé que tengo una letra fea, entonces, si lo entrego de manera escrita, sí, me voy del local comercial en donde dejé los datos para que me facturaran y uno de esos datos está incorrecto, no me van a poder timbrar mi factura. Es cierre de mes, me voy el día primero de agosto a pelear con el restaurante donde yo estaba facturando, o solicité la factura, porque no me timbraron la factura en tiempo y forma. Lo primero que me va a decir el restaurante es que no te entiendo, este dato está incorrecto, no puede timbrar porque aquí me marcó error. Entonces, la manera más fácil de poder obtener la información tal cual lo tiene el SAT es mediante la constancia de situación fiscal, porque ahí viene el nombre con punto, con coma, con acento, abreviado, viene tal cual el SAT te dio de alta. Entonces, por eso muchos, muchas empresas, porque nosotros nos incluimos, la recomendación es esa: solicítale a tu cliente la constancia de situación fiscal para que pueda emitirte la factura. Entonces, eso es el dato que hemos dado. Es una recomendación que muchos lo agregamos o lo tomamos como una obligación, pero realmente ante la ley no hay ninguna regla que te diga, te tiene que entregar la constancia porque si no, no le vas a poder emitir la factura. Es meramente por cuestión de facilidad. Ahora, por otra parte, oye cliente, ¿sabes qué? Yo sé que mi razón social es de esta forma, ¿sí? Que mi código postal es de esta forma, y te proporciono los datos vía correo y emíteme la factura con esa información y los datos están correctos, mi cliente me va a poder emitir la factura sin ningún problema, sin necesidad de que yo le proporcione lo que serían los datos fiscales. Es más, se me ocurre hacer un ejemplo de este dato, pero ahorita voy a terminar con esta parte. Entonces, ahorita ya nos piden régimen fiscal, uso de CFDI, que recordemos que el uso y el régimen, como bien mencionaba, van de la mano porque si no, ojo, nos van a actualizar lo que son las obligaciones sin previa notificación. Entonces, ahí creo que ahí no hay mucho por qué entrar a la parte de leyes. Creo que es una recomendación muy, pero muy obvia en este caso es pregúntenle a su cliente. Si el día de mañana el cliente llega a tener un problema, tú me indicaste este uso de CFDI, ¿ok? Deslindamos esa situación o esa problemática porque técnicamente tenemos con qué ampararnos de por qué se emitió la factura de esa manera. Entonces dirían por ahí, papelito habla, ¿no? Entonces, los usos de CFDI es otro punto que por ahí nos han mencionado oye, es que no me aparecen todos los usos de CFDI para cierto cliente, es porque recordemos que el SAT clasificó lo que es el uso del CFDI. Entonces, cuando hablamos de adquisición de mercancías, de devoluciones, descuentos, gastos en general, todo el listado que estamos viendo en este momento, básicamente estos usos de CFDI solo son aplicables a ciertos regímenes fiscales. Pero si yo llego, por ejemplo, oye, quiero que me timbres mi factura a nombre de Arturo Santiago con el RFC de público en general, que sabemos que se le atribuye lo que es el régimen 616, que es sin obligaciones fiscales, pues por ende, estos usos de CFDI no los voy a poder utilizar yo, porque el 616 no tributa o no está o no tiene asignado ninguno de estos usos de CFDI. Entonces sería incoherente que yo llegue a una tienda y diga voy a comprar estos aparatos de, no sé, de USB, vamos a poner, quiero 30 USBs, quiero mi factura global a RFC público en general y lo quiero con adquisición de mercancías. No se va a poder, porque al ser un régimen sin obligaciones, no me va a servir para acreditar impuestos, ¿ok? Entonces, para cuestiones de garantías, no voy a poder
decirle esa adquisición de mercancías porque es un RFC público en general. Vuelvo a repetirlo. En este apartado es, solo voy a poder utilizar ciertos usos de CFDI para ciertos regímenes fiscales que dependen del cliente o del receptor, ¿sale? Por ejemplo, en el caso que yo fuera una persona física, en este caso del 615, ¿sí? No sé, un 608 que me parece que es asalariados, habría que revisar bien el listado, pues bueno, ahí sí vas a poder utilizar honorarios médicos, gastos funerales, donativos, etcétera, ¿sí? Pero si soy una persona física, pues no puedo como tal tener, bueno, con estos régimen no voy a poder tener ciertos usos, no van a estar disponibles para que yo los pueda utilizar. Sin embargo, para el caso del 616, y eso lo podemos ver hasta aquí, básicamente voy a poder hacer uso de dos tipos de CFDI, que sería sin efectos fiscales y pagos. Entonces, todos los demás catálogos de usos de CFDI no van a estar disponibles para cuando el régimen sea el 616. En el caso de nómina, todavía es más práctico porque, bueno, en el caso de tu nómina, es un pago de nómina. Entonces, por ahí está el uso ya vigente, que anteriormente, recordemos, no existía. Por ahí tengo una pregunta del cliente fiscal del cliente extranjero. Ahorita vamos a pasar a ese caso. Y vamos a terminar de aclarar el dato de la constancia de situación fiscal. Ahorita, de hecho, voy a hacer un ejemplo. Tengo la página de internet del SAT donde podemos hacer el ejemplo de por qué mi cliente me solicita sí o sí la constancia, ¿no? Bueno, las validaciones, pues ya lo mencionaba anteriormente, son reglas nuevas y ahora que nos dice el sistema, bueno, más bien el SAT, pues básicamente tenemos regla ahora para las formas de pago. Primero, si es de traslado, si es nómina o es un comprobante de pago, de entrada es un campo que no debe de existir, que debe existir al catálogo vigente, ¿sí? Entonces, estamos en una era tecnológica, nunca se sabe cuándo puede venir a revolucionar algún tipo de tecnología de formas de pago nuevamente, ya tenemos muchas al día de hoy. Entonces, si estos catálogos se siguen actualizando, deben de localizar o deben de buscar un sistema que les garantice el estarse actualizando de manera fiscal, porque al hoy en día también hay sistemas que siguen viendo cómo van a poder emitir la versión 4.0, no están listos. Entonces, tenemos que buscar un software que me otorgue la garantía fiscal de que sí o sí se van a actualizar. Vamos a ir abarcando un poquito esas reglas de validaciones un poquito más de manera rápida. Las validaciones adicionales en método de pago, recordemos que el método de pago también pues no aplica cuando es un comprobante de tipo traslado, porque pues no estoy amparando ningún ingreso o egreso, es únicamente para trasladar mercancía. Y en el caso de un complemento de pago, recordemos que esos nodos están de manera subdivididas dentro del XML. Entonces son reglas nuevas. En temas de cancelación, vamos a pasar de manera rápida. Ya les di la buena noticia, el motivo 01 ya está vigente. ¿Y por qué lo mencionaba anteriormente? Porque técnicamente habían clientes que decían, es que el 01, si no sirve en el primer método, me tengo que ir al segundo método que implica más cancelaciones. Entonces había quienes decían, pues cancelo todo con 02. Pero realmente recordemos que documentalmente, el sistema, las mismas guías dicen que yo debo de justificar o soportar documentalmente el motivo de por qué estoy cancelando. Si yo trato de cancelar un documento con 02, recordemos que es sin relación. Entonces, si uno sustituye al otro, ahí no se va a permitir la relación dentro de los mismos documentos. Esa era la principal importancia por la cual el SAT debía sí o sí reparar el motivo de cancelación 01, que vuelvo a repetir, ya está disponible y esperemos que se quede así, ¿no? Que no vuelva a tener fallas. Sin embargo, ahí hemos proporcionado el material, los ejemplos que el SAT nos dice, ok, si te equivocaste en un dato y tienes que volver a facturar dicho documento, generas el documento nuevo, le agregas la relación de 04 de sustitución y una vez timbrado el documento nuevo, vas y cancelas el anterior. Ok, plan B, no están relacionados por tener RFC diferentes, es el motivo 02. Plan C, el 03, no se llevó a cabo la operación. Entonces, por ahí el esquema de cancelación también lo hemos dicho. Se modificó agregando un campo nuevo que es el motivo de cancelación y el proceso, el orden, vamos a llamarlo así.
Sin embargo, fuera de eso, el mecanismo sigue siendo similar a lo que ya manejábamos. ¿Qué modificaron? Algunas pautas como horas o tiempo de cancelación, ¿ok? Y el principal campo fue eso, agregar el motivo que esperemos que se quede estable ya ahora sí, porque realmente no me dejarán mentir, en enero fue un completo caos el tema de cancelaciones, luego quisieron incorporar la regla de que no se pudieron timbrar un documento del año anterior inmediato, entonces sí fue una situación bastante estresante en los primeros meses de lo que va del año. Sin embargo, ahorita la cancelación por fin queda completamente estable. Si no conoces los temas o los escenarios, pues técnicamente te invito a consultar o a solicitar la documentación de los escenarios que se proporciona vía WhatsApp, que es completamente gratuita para poder conocerlo. Entonces, por ahí es la buena noticia. Motivo de cancelación 01, por por fin está vigente. Entonces, esperemos que se quede así mucho tiempo. ¿Ok? En temas de cancelación, lo que sí debo de comentar, o lo que sí es de interés, es que se actualizaron básicamente los criterios o esos esquemas para las cancelaciones de facturas que no necesitan aceptación. Es decir, aquellos documentos que estén dentro de estos criterios no van a solicitarse lo que sería una aceptación o rechazo por parte del cliente. Entonces, por ahí nos dice el SAT, si tu factura es por un valor total de 1,000 pesos, pues no tienes por qué pedirle permiso al cliente para cancelar dicho documento. Es decir, la cancelación procede sin ningún problema. Entonces, puedo decir que en este caso actualizaron la mayoría porque recordemos que antes el monto era mayor. Antes nos decía el SAT, si era 5,001 pesos, pides permisos. Si es menor a 5,000 pesos, procede la cancelación. Pero ahorita disminuyen aún más este monto. Entonces, a partir de 1,000 pesos, básicamente vas a poder cancelar. De 1,000 pesos para abajo vas a poder cancelar sin necesidad de solicitar permiso. Pero de 1,001 pesos en adelante hay que solicitar permiso. Entonces, por ahí hay una pequeña pauta, una actualización a lo que es el esquema de cancelación. Si es un recibo de nómina, pues imagínense si timbro de manera errónea lo que son 300 nóminas, entonces cancelar uno por uno y el pedir permiso a mis empleados que acepten dicha cancelación, pues realmente era una situación devastadora, ¿no? Entonces, el esquema de cancelación para el caso de nóminas es que pasan a ser sin aceptación. Recordemos que el comprobante de tipo nómina es un comprobante muy en específico y al ser ese tipo de documentos, la cancelación procede sin ningún problema. Si es una nota de crédito, si es un CFDI de traslado, ojo, CFDI de traslado, no complemento carta aporte, porque se tiende a confundir muchísimo en estos dos casos. ¿Ok? Entonces, en estos dos casos, la ley nos dice que si es una nota de crédito o un CFI de traslado, pues básicamente procede a la cancelación sin necesidad de que me acepten dicha cancelación, porque técnicamente en el primer escenario, en el caso de una nota de crédito puede ser por una devolución, por un descuento, y en el caso de un traslado no hay ningún ingreso, no hay ningún ingreso de efectivo o de flujo de efectivo, técnicamente solo me sirve para amparar un traslado correspondiente. También nos da algunas otras pautas que es la de emitidos desde mis cuentas. Recordemos que esa funcionalidad está dentro del portal del SAT, si es un CFDI de retenciones con información de pagos. Y de aquí me quiero brincar tantito al principal. Antes nos daban 48 horas, se reduce ese tiempo, entonces nos dice el SAT, tienes 24 horas siguientes a la emisión de tu documento para que puedas cancelar sin necesidad de pedir permiso, sin necesidad de la aceptación. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso, por ejemplo, yo emitiera una factura por 5,000 pesos, ¿sí? Y lo timbro el día de hoy y el día de mañana temprano me percato que ese documento está mal, al no superar las 24 horas aún, voy a poder cancelar aun cuando esa factura rebasa el importe de 1,000 pesos permitido por el SAT. ¿Por qué? Porque me dice, tienes 24 horas para que técnicamente revisen con su cliente que el documento fue emitido de manera correcta y se pueda cancelar sin ningún problema. De lo contrario, si se superan esas 24 horas y el importe supera el importe permitido por la autoridad, sí o sí, se va a notificar vía buzón tributario a lo que sería tu cliente para que él decida si acepta
o rechaza dicha cancelación. ¿Y por qué hace esto el SAT? Porque recordemos que habían empresas que simulaban algunas operaciones y pues técnicamente lo que hacían era emitir facturas y pues bueno, ya cuando el contribuyente no se diera cuenta, después de 2 semanas, 3 semanas, procedían a cancelar sin que el contribuyente estuviera por enterado o de acuerdo de dicha cancelación. Entonces pasaba la circunstancia de que por una parte la empresa estaba cancelando los CFDI y por otra parte el cliente estaba tratando de declarar ese CFDI como vigente a causa de que, pues bueno, él tenía el consentimiento, tenía la indicación de que ese documento había sido timbrado, pero desconocía que alguna empresa llegaba a cancelar el documento sin previa autorización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también aplica cuando es una pública en general, porque el RFC genérico no está ligado a un buzón tributario en específico. Entonces, en este escenario, vamos a poder cancelar sin necesidad de que tenga o que tengamos la aceptación por parte del cliente. Entonces, por ahí hemos tenido también muchísimas consultas de ese tipo de circunstancias en temas de cancelación de años anteriores. Recordemos que la ley indica que solo vamos a poder cancelar de años anteriores, del año anterior inmediato y tenemos hasta la fecha de presentación de declaraciones. Entonces, lo ideal es que, como lo mencionaba, diciembre, cuando lleguemos a diciembre, tiene que ser un mes, independientemente de cierres, de pago de aguinaldos, tiene que ser un mes de validación, de revisión de documentos que efectivamente se estén cancelados en el sistema como ante el SAT, para que el siguiente año podamos iniciar de manera correcta o de manera libre. Entonces, es una recomendación, créanme, diciembre siempre va a ser un mes bastante pesado y no le recomiendo a nadie estar corriendo con cambios fiscales, con el resto de datos que vienen a surgir dentro de lo que va del año. Por ahí tengo una pregunta. Ok, tengo todavía la de constancia de situación fiscal, que ya voy para allá, la del régimen fiscal del cliente extranjero y tengo un dato de subtotales. Tengo esas 3 preguntas por ahí pendientes. Si se me pasó alguna, por favor, vuelvan a agregar por ahí para que yo la pueda considerar. No las estoy omitiendo, ahorita voy a llegar a esa parte. ¿Ok? Entonces, hablábamos de los mecanismos de cancelación. Otra cosa que también debo de mencionar acá es que los motivos de cancelación son completamente independientes a los motivos de relación. Son catálogos diferentes, son funcionalidades diferentes que en algún momento sí se pueden llegar a mezclar entre documentos, pero son circunstancias completamente separadas. Son escenarios completamente separados porque los tendemos a confundir muchísimo, ¿ok? Siempre que yo vaya a cancelar un documento, tengo que notificar el por qué estoy cancelando. Entonces, ya lo mencionaba, tenemos 4 escenarios de cancelación. Comprobante emitido con errores en relación, que es técnicamente, para poner algún caso práctico, es emití una factura, me percaté que un producto estaba mal o un número de serie estaba mal, entonces eh, tengo que cancelar esa para poder emitir una nueva. Entonces recordemos que ahí aplica el motivo 01, que ya está vigente. El escenario en ese caso es, genero mi factura correcta, agrego una, ojo, relación de motivo de sustitución de CFDI. Estoy agregando una relación en el documento con los datos correctos y se timbra, ¿ok? Cuando ya está timbrado el documento B, que es el correcto, ahora sí tenemos que regresarnos al documento A para cancelarlo con el motivo 01. Entonces son escenarios muy, muy específicos, ¿sale? Ahorita ya pueden hacer uso de ellos porque recordemos que anteriormente al timbrar el segundo documento, el SAT llegaba a clasificar de manera incorrecta ese documento y no me permitía cancelar el primero. En este caso ya está disponible. ¿Ok? El escenario 2, comprobante emitido con errores sin relación. ¿Qué pasa para ese tipo de escenarios? Emitía mi factura a Juan Pérez, me percataba a los 2 días o me indicaba el cliente, oye, pues fíjate que no iba a ser a Juan Pérez, era una razón social diferente. Entonces, al ser RFs completamente diferentes, tendría que cancelar con el motivo 2. ¿Por qué? Porque el RFC de Juan Pérez no se relaciona para nada al RFC de Arturo Santiago, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, son escenarios, vuelvo a mencionar, muy, muy prácticos.
Ok, tengo una duda por ahí. Ahorita voy a regresar a la duda. Dice, el motivo 03 no se llevó a cabo la operación. Créanme, es muy común que las empresas digan, oye, factúrame esto. Y pues no sé, por X o Y razón, liquidez, el producto, cambio de opinión. Esa operación comercial no se lleva a cabo, entonces tenemos el motivo 03 en donde podemos indicarle, la operación comercial pues técnicamente no se llevó a cabo, no se dio el producto, no hubo ingreso, entonces se cancela documento, ¿ok? Y el motivo 04 del cual sí ha surgido muchísimas dudas. Recordemos que pues, mi ticket, una vez que yo lo tengo, tengo básicamente el mes para facturarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a un local en donde la factura global del día la hacen al día, pues bueno, le digo, oye, fíjate que traigo mi ticket del día de ayer y requiero mi factura. De primera instancia, el cliente sí está en perdón, en este caso la tienda está en la obligación de expedirme la factura correspondiente por el ticket. Pero como esa nota de venta ya fue incluida en lo que es la factura global, implica la cancelación de esa factura global por la periodicidad que ellos hayan indicado, en este caso al día, ¿ok? Y técnicamente tienen que quitar esa remisión de esa factura cancelada para poder expedirme la factura que yo solicité. Una vez que me emiten la factura correspondiente al ticket, van a poder generar una nueva factura global del día sin agregar esa nota de venta. ¿Por qué? Porque ya me están facturando por aparte es dicho ticket y si lo incluyen nuevamente en la factura global, pues sería duplicar el ingreso. De esa forma, tu factura va a salir con un ticket menos o con un importe menos, por supuesto, que técnicamente es el ticket que ya me emitieron a la razón social solicitada. Entonces, por ahí están los escenarios que aquí no estamos viendo muy light o muy a ejemplos, por decirlo así, pero bueno, cada uno en su sistema ya cuenta con esas funcionalidades y si tienes alguna duda, recuerda que puedes contactar al área de soporte para que te apoyen a aclarar el escenario en el cual estás, porque suele suceder. Hay escenarios en donde nos podemos llegar a hacer, bueno, a confundir un poco, entonces lo ideal es que alguien nos apoye en la guía de esa aclaración. Ahora, lo que ahora sí voy a regresar tantito a lo de la constancia. Pero mi cliente, ¿para qué necesita? Bueno, el caso del cliente, pues difícilmente nos debe solicitarlo, a menos que el cliente en algún momento también pase a ser proveedor, pues en ese caso no debería aplicar. ¿Hay alguna, vamos a decirlo, si hay alguna controversia con que yo le entregue la constancia? No, porque al final de cuentas es informativo. Pero bueno, ¿por qué solicitaron durante mucho tiempo la constancia de situación fiscal? Vuelvo a mencionarlo, fue una recomendación, es solicitar la constancia de situación al cliente. En mi caso, yo les agregué el dato de no mayor a 30, 60 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser un documento que básicamente la misma autoridad está emitiendo, podemos consultar de manera exacta nombre o razón social, RFC, domicilio fiscal, hablando de código postal, y lo que sería el régimen fiscal de mis clientes. ¿Por qué? Porque habían empresas, y de hecho todavía las hay, que dicen, no te puedo emitir tu CFDI 4.0 si no me envías la constancia de situación fiscal del año en curso. Entonces, si yo no envío la constancia, no me van a poder emitir mi factura, es falso. Pero lo que sí debo de tener bien en claro es que mi cliente, o en mi caso, si yo se lo voy a proporcionar a mi proveedor, es otorgar la información tal cual estoy dado de alta en el SAT. Vamos a pasar con un caso práctico. Esto es lo correcto, vuelvo a mencionarlo, es una recomendación, porque como diría por ahí la jefa del SAT, no es una obligación, no lo hay, es meramente parte de la facilidad de implementación que se ha llevado. Me voy a mover tantito, ahorita vamos a regresar a esa parte de errores comunes. Permítanme ingresar a una página de, de validación de RFCs, que a lo mejor más de uno ya lo tiene. Ok, tenemos por acá ya en lo que es nuestra página del SAT. ¿Cómo lo encontramos? Puedo buscar en Google, valida RFC
primer resultado de búsqueda, tengo que corroborar que diga agsc.siat.sat.gov.mx. Por ahí les proporciono la liga en el mismo chat para quienes no lo tengan aún. Ahorita voy a ir contestando algunas de las preguntas que estaban por ahí pendientes. Ok. Lo primero que me solicita es resolver un CAPTCHA. Entonces, vamos a agregar el CAPTCHA. Ok. ¿Qué pasa? Yo llego a un restaurante, anoto mis datos fiscales en un papelito. Vamos a habilitar, pero ellos no pueden timbrar. ¿Por qué? Porque en el papelito yo les agregué que mi nombre es Arturo Humberto. Bueno, ese es el RFC, perdón. Me va a decir, oye, pues no te puedo timbrar porque el nombre o razón social o el código postal no coinciden contra el RFC. Literal, voy a dejar atado de manos a lo que es el restaurante, porque a lo mejor ni le dejé datos de contacto y la regla de validación es esa, que debe de ser de igual forma a como me lo solicitó el SAT. Entonces, llega fin de mes, no llegué a solicitar mi factura porque no dejé ningún dato al cual contactarme. Y pasa el cierre de mes y créanme que sería el otro día ahí temprano a decirle, oye, ¿por qué no me timbraste mi factura? Ah, pues es que mira, me dejaste estos datos, pero me marcan error, no me dejan timbrar. Entonces, es de ahí donde hemos indicado esa facilidad de proporcionen la constancia. No pasa nada si la proporcionas, siempre y cuando sea una empresa con la cual sostienes operaciones, de la que sabes que te va a emitir sí o sí una factura en algún momento. ¿Ok? Al final de cuentas es tratar de evitar que esos datos se hagan públicos o que podamos encontrarlos en cualquier página de internet. Es decir, podemos agregar una leyenda en donde le indicamos que, pues bueno, por confidencialidad no puede proporcionar esa información. Entonces, si tenemos, por ejemplo, bien indicado o bien bueno, agregué mal. Si tenemos bien ubicados lo que son los datos, no hay necesidad, como bien decía, de proporcionarle la constancia a mi cliente. Si yo me sé los datos de memoria y sé tal cual me dieron de alta en el SAT, entonces le puedo decir, ah, pues fíjate que estoy dado de alta como Arturo Humberto Santiago Gutiérrez. Ojo aquí, el único cambio, el primer cambio es que le estoy quitando el acento y vamos a agregar el código postal. Entonces, si agregué los datos de manera correcta, tal cual sé que estoy dado de alta en el SAT, cuando ellos consulten el RFC, pues van a encontrar que es un RFC completamente válido y susceptible para recibir factura. ¿Ok? Ese es el primer tip. Y a lo mejor al subir al canal de YouTube, esta parte se va a quitar porque recordemos que por protección de datos no lo puedo publicar. Entonces, por eso estoy proporcionando en el chat lo que es la página de internet. ¿Se pueden apoyar con esta página? Por supuesto que sí. Lo malo es que esta página no me valida lo que es el régimen fiscal de mi cliente. Entonces, por eso vuelvo a mencionar, lo ideal es proporcionar el régimen, porque al momento que yo voy a facturar, detecto que mi cliente tiene 3 régimen fiscales, lo primero que debo hacer es darle una llamadita. Oye, fíjate que tienes 3 régimen fiscales, ¿a cuál te timbro? Ah, que lo indique a ellos. Si está por escrito, mucho mejor. Oye, ¿qué uso de CFDI necesitas? Ah, tal uso, tal uso. Ok. Me estoy apegando a emitir la factura de acuerdo a los datos que me está dando el cliente. Si el cliente se equivoca y le actualizan sus datos en el SAT, pues es una situación de él. Pero nosotros cumplimos en emitir la factura con los datos correspondientes a los datos que él nos está solicitando. Entonces, es una recomendación. Y por supuesto, yo les vuelvo a indicarle la recomendación que sea con una
De hecho, voy a aprovechar a cambiar el material de una vez, que sea 30 días. 60 días incluso es mucho, en 60 días pasan muchas cosas, dirían por ahí. Entonces, que sean 30 días de preferencia, porque a mí me ha pasado recibir constancias del año pasado y que por un punto, por una coma que hizo el SAT, pues técnicamente ya cambió. Por un cambio de domicilio, ya llegó a cambiar y ya no vamos a poder facturarle si el código postal incluso no está actualizado. ¿Ok? Entonces, es meramente una recomendación que hemos dado muchísimo en lo que es ATI para que puedan solicitarla o enviarla a sus proveedores. ¿Qué pasa con los clientes que piden? Ok, perdón, todavía tengo lo del régimen fiscal del cliente extranjero. Antes de pasar ahí, es en la misma guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales. Vamos a buscar, bueno, aquí estaba buscando el caso de anticipos, XX0101010000. Ok, la pregunta dice, ¿cuál sería el régimen fiscal para un cliente extranjero? No es algo que me esté sacando de la manga, estoy directo ante la guía de llenado del CFDI 4.0, campo régimen fiscal del receptor, en donde nos indica que cuando se trata de operaciones con residentes en el extranjero y se registre el valor XE XX0101000, en este campo se deberá registrar la clave 616 sin obligaciones fiscales. ¿Ok? Entonces, la invitación de consultar la guía está vigente. Creo que ya le pasé el link. De todos modos, si no, me lo vuelven a aclarar en el chat. Entonces, la guía nos saca principalmente de esas dudas. La guía, ahora sí que tiene el nombre de guía porque es lo que nos debe indicar cómo emitir el documento correspondiente o qué datos plasmar al momento de generar un documento. Ok, el de la constancia ya está, el de régimen fiscal extranjero ya está. El del cliente, pues ya lo mencionaba, a lo mejor el cliente no debería solicitar la constancia. Habría que aclarar con él por qué está solicitando si el cliente al final de cuentas no nos emite factura. Hay una pregunta aquí que no entendí. En este caso, si me equivoqué en un número en el subtotal, ¿qué opción le debo tener? Esto no me quedó claro. No sé si me pueden aclarar un poquito más esa pregunta. ¿Qué pasa con los clientes que piden sustitución de factura por el cambio de ejercicio? Recordemos que si esa factura ya no está disponible para cancelar, porque estamos hablando de cancelación, lo que sigue es cancelarla mediante una nota de crédito, es decir, matar el saldo de ese documento mediante una nota de crédito para poder reexpedir el documento de manera correcta. Entonces, si ese documento ya no está disponible, cancela mediante una nota de crédito, que fiscalmente hablando el documento está vigente, pero tu nota de crédito se encarga de matar ese saldo, por lo cual queda en ceros fiscalmente hablando. Ok, si tengo una aquí de muy buenos días. Si mi empresa empiezan a facturar ingresos en 4.0, la nómina igual la tengo que timbrar en 4.0, puedo seguir usando 3.3. Ah, qué excelente pregunta. Gusto saludarla, Olic. Miren, algo padre que esta vez el SAT, sí puedo decir que se aplicó, es que a diferencia en la 3.3, cuando nosotros timbrábamos el primer documento en 3.3, todo tenía que ser en 3.3. Sin embargo, para el cambio de 3.3 a 4.0, yo puedo emitir mis facturas de ingreso, de egreso en 4.0 y mi nómina seguirla trabajando en 3.3. O bien, me arrepiento, puedo regresar a la versión 3.3 sin ningún problema. Es un periodo de convivencia en donde tú como empresa optas por si timbras en 3.3, 4.0 o comienzas a timbrar una parte en 4.0 y lo demás en 3.3. Es un periodo de convivencia como tal. Entonces, no hay una regla y la ventaja es que en el caso de los sistemas nos permiten realizar ese cambio y regresar a la versión anterior vigente. Perfecto, entonces espero que con eso haya solventado esa duda. Vamos a continuar con la presentación. Por ahí tengo más preguntas. Ok, ya tengo por ahí la aclaración, creo que de una pregunta. Ahorita voy a pasar a eso. Y eso ya lo vimos, que fue la recomendación de la constancia de situación fiscal. Ya lo dijo la jefa del SAT. No es un dato obligatorio, la ley no lo contempla
como obligatorio, pero es una recomendación que hemos dado para la facilidad de timbrado, porque el adivinar los datos, al menos está un poquito complejo y bueno, puedes llegar a tener errores en el timbrado, ¿no? Los errores comunes, y como lo mencionaba, hay dos errores de lo más común, que es el error CFDI 40139, que dice el nombre del emisor debe pertenecer a un nombre asociado al RFC registrado con el campo RFC del emisor. ¿Cuál es la solución? Consulta la constancia de situación fiscal de tu empresa y corrobora cuál es el nombre o razón social que tiene tu sistema de Compact contra el que tiene tu constancia de situación. Vuelvo a mencionar, nombre o razón social. Si tienes el SADCB, el SC, eso es un régimen de capital variable que debe ser eliminado en el sistema. En el caso de factura electrónica de Comercial Premium, ¿cómo elimina? Entrando a la parte de configuración, redefinir empresa y desde ahí eliminan el SADCB. ¿Ok? En el caso de los sistemas de nómina, tienes que entrar al apartado de catálogo de empresas. Y en el caso de Comercial Study Pro, hay que ingresar al configurador o al nombre de la empresa para corregir eso. Entonces, eso es el error más común, que el nombre de mi empresa todavía tenga el régimen de capital variable. En el caso del segundo error común, es el nombre del receptor debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado con el campo RFC de receptor. Entonces, ¿cuál es la solución? Créanme que si tienen anotado esto, cuando les marque el error, lo primero que van a hacer es, ¿cuál es la solución? Lo van a poder consultar sin problema. Entonces, cuando tengan este error, habla del nombre del receptor. Entonces, es el nombre del cliente. ¿Qué deben de considerar? Oye, ¿cómo está dado de alta mi cliente ante el SAT? Porque yo lo tengo de una forma, pero no me deja timbrar. Llamadita al cliente, oye, ¿sabes qué? No te puedo timbrar la factura, ya sea que me mandes por correo los datos correctos o bien me regales las constancias de situación fiscal. ¿Ok? Consulto cuál es el nombre o razón social correspondiente sin el régimen de capital variable. Recordemos que el sistema es susceptible a mayúsculas, minúsculas, acentos, puntos y comas. ¿Ok? En el caso de que el cliente, como bien mencionaba anteriormente, cuente con dos o más regímenes fiscales, es darle una llamadita y, oye, tienes dos regímenes fiscales, ¿a cuál de las dos te la timbro? Que él sea quien nos indique, vuelvo a mencionar, si está por escrito mucho mejor, porque tienes como ampararte, si él se equivoca y le actualizan los datos fiscales, pues bueno, pues yo te timbré el documento porque así me lo solicitaste, ¿ok? Y siempre solicitar el uso del CFDI de los documentos emitidos. ¿Por qué? Porque el uso del CFDI yo sé que va a ser una problemática a futuro, porque anteriormente el uso del CFDI, la ley decía, esto era antes, ya no va a estar vigente en la 4.0. Antes la ley decía, pues que no pasaba nada, ¿no? Pero ahorita el uso del CFDI sí pasa a tener un peso o una importancia bastante interesante en la 4.0, porque si me equivoco y no sé, le agrego un uso de CFDI diferente a lo que le voy a dar a la mercancía o al bien o al servicio, si no está dentro de lo que básicamente la autoridad me otorga como actividades económicas, puedo provocar que me estén actualizando de esta. ¿Ok? Entonces, por ahí son los dos errores comunes que técnicamente deben de considerar. Créanme, es lo más común que se van a encontrar al momento de estar timbrando. Voy a pasar a las preguntas porque sí veo algunas preguntas bastante interesantes. Ujú. Ok, hay un caso práctico aquí. Ok. Eh, justo llevamos 2 semanas con una pequeña intermitencia, no por parte de los sistemas, también otras marcas lo están presentando, que al momento de cancelar, el sistema dice en proceso de cancelación, pero ante el SAT sigue en vigente. Entonces, eso es un tema que los PACs o los sistemas están validando con el SAT, porque incluso si tú tratas de cancelar directamente en el portal del SAT, hay a quienes no los están dejando, hay a quienes sí, en el sistema no te deja,
y en el SAT sí. Hay quienes ni en el sistema ni en el SAT te dejan cancelar y hay quienes que sí te dejan cancelar en el sistema, pero en el SAT no. Pero vuelvo a repetirlo, no es una situación de sistema, es una situación de la leve intermitencia que puede llegar a tener. En este caso, cuando tengas una situación así, yo te sugeriría que nos lo reportes para que se pueda revisar, porque cuando es así, se lo notifica a la marca hace la prueba o la evaluación en ese momento, y si detecta que la intermitencia es por parte del SAT, pues bueno, comienza a notificarle al SAT para que pueda corregir esa situación. Entonces, sí ha existido intermitencias, principalmente fue la semana pasada, bueno, 2 semanas anteriores, y creo que todavía hay, si no mal recuerdo. De hecho, algo así me habían notificado, no estoy ahorita en el área de soporte, pero sí ha existido una situación ahí bastante interesante. Desgraciadamente, no depende de nosotros. Lo único que podemos hacer en ese caso, diría por ahí, es hacer bolita, notificarle a la autoridad para que puedan corregirlo. Pero incluso hay quienes trataron de cancelar. Incluso me pasó que habían documentos que tenían que notificar para cancelar al cliente y se estaban cancelando en automático. Entonces fue una situación bastante interesante, y eso fue directamente en el portal, no en el sistema de compra. En ese caso, les sugiero reportar o notificarnos en ese caso. En el caso de uso de CFDI de un cliente extranjero. Perfecto. Nos vamos a guía de llenado nuevamente. Vamos a buscar el caso de uso de CFDI, guía de llenado de anexo 20, versión 4.0. En el caso de que se emita un CFDI a un residente en el extranjero con RFC genérico, trae el RFC. En este campo se debe registrar la clave S01 sin efectos fiscales. Entonces, por ahí tenemos ya el dato para emitir lo que es mi comprobante a lo que es un cliente extranjero. Permítame un segundo, creo que moví por accidente ok. Ok, para un complemento de pago es obligatorio que el cliente nos envíe el nombre del banco y su clave interbancaria. Recordemos que los bancos en un complemento de pago siguen siendo opcionales, no hay obligación de agregarlos. Entonces, si yo decido no agregar el banco, pues bueno, técnicamente puedo dejar en blanco dicho campo. Pero si yo decido agregar el nombre del banco, ahí sí tengo que cumplir con el RFC, con un nombre de banco y por supuesto con cuenta bancaria, con clave interbancaria, de acuerdo a lo que nos indica la guía. Entonces tenemos dos opciones, por decirlo así. La primera es no lo agrego porque sé que es un dato opcional, aunque hay clientes que sí lo solicitan. Y la otra es, si lo voy a agregar, lo tengo que agregar completo de acuerdo a lo que indica la ley. Ahí tenemos sí o sí dos alternativas, ya ustedes decidirán cuál utilizar. Pero obligatorio no está estipulado en la guía. Dice, ¿se puede timbrar un complemento en versión 3.3 que tenga relación a una factura emitida con 4.0? Sí, sí es posible poder emitir y de manera viceversa. De hecho, ya tuve pruebas por ahí con algunos clientes que tenían configurado por error el concepto de pago en 4.0 y seguían emitiendo facturas en 3.3. Sin embargo, la emisión del complemento sí fue posible. Sin embargo, si el sistema es comercial Study Pro, recordemos que en el caso de Study Pro solo te deja trabajar en una u otra versión. No podemos trabajar con ambas al mismo tiempo. En el caso de factura electrónica comercial Premium, sí te permite trabajar con ambas versiones a la vez. Dice, me ha pasado que del sistema de punto de venta de mi negocio al momento de realizar la factura no me cuadra el monto exacto de la transferencia. Algunas veces varía por centavos, esto afecta a mi cliente. Qué excelente pregunta. Recordemos que los sistemas de entrada tienen la obligación de manejar únicamente dos decimales. Entonces, en este caso, se manejan dos decimales, no podemos manejar más decimales en la parte de totales, porque así lo indica los catálogos. Si ustedes se van al catálogo del SAT y aperturan la información de monedas, nos dice que la moneda de
moneda nacional o peso mexicano, debe utilizar específicamente 2 decimales. Entonces, puede llegar a haber una leve variable. Normalmente es de 0.01 centavos, que es en el caso de constructoras. ¿Ok? En el caso de constructoras, en este caso, técnicamente la ley no lo aclaraba anteriormente. Permítanme ver si encuentro. Si te- ok, excelente. Acá hay una nota, pero habría que ver, porque creo que es para el caso de anticipos, habría que ver los demás. Pero dice, por ejemplo, que cuando hay un apartado, a ver si es eso. Cuando existen diferencias de centavos hasta 1 peso, y se podrá conservar dichas diferencias de cuenta de orden y aplicarlas como pago a las facturas siguientes en ese mismo cliente, siempre y cuando esa aplicación se realice dentro de los 2 meses. Pero hay que ver el escenario, porque creo que aquí estamos en el apéndice de emisión de casos de anticipos que tuvo una actualización por ahí. Habría que ver si tenemos todavía el apéndice. No lo ubico, pero sí hay un apartado que menciona esas diferencias. En este caso tendría que consultarlo si es en esta o en la otra guía, porque no lo tengo a la mano. Pero sí hay un apartado como el que acabo de mencionar, donde ya mencionan ese tipo de situaciones. No, no es este caso. No recuerdo ahorita, pero aquí sí ya menciona algo de que técnicamente podrás utilizarlo para el siguiente documento vigente. La parte de centavos, yo lo que te recomendaría es que en cuestión de manejo de precios, manejes 2 decimales para que en tus subtotales sean 2 decimales y el precio no varíe, ¿no? Que tal cual lo que te deposite el cliente, tal cual cual. Eso sería mi recomendación totalmente. Si hay alguna factura, una constructora por acá, les notifico, también ya modificaron algunas reglas de procedimientos para emisiones de facturas de tipo de anticipos, entonces por ahí es importante que se pongan al día con esos cambios fiscales. Dice, yo empresa SA le hago un pago a mi proveedor y me emite mi recibo de pago en versión 4.0, pero en dicho recibo de pago solo me está desglosando los impuestos de IVA y no los de IEPS. ¿Qué procede en este caso? Ok, está interesante ese caso porque recordemos que si el producto maneja IVA y maneja IEPS, tu pago debe de mencionar o debe de desglosar los datos del IEPS. ¿Qué te recomiendo? O revisar bien ese XML en 3.3, que efectivamente venga el nodo de IEPS causado, ¿sí? Porque si viene en el XML de ingreso ese nodo de IEPS, sí o sí debe desglosarse en lo que sería el REP. Sin embargo, hay IEPS que no es desglosado en el XML, como es el caso de gasolineras. Entonces, si no está desglosado en el XML, por ende, en lo que sería el REP, no se va a desglosar. Pero sí es un caso que hay que revisar contra la factura de tipo ingreso, porque la que mandaría en ese caso es tu factura de origen, que es la de ingreso. Si en el ingreso tiene el nodo de IEPS, sí o sí debe de generarte el REP con ambos nodos. Igual pueden mandar los XMLs y para que se pueda analizar. Ahí es un caso de diferente. ¿Sí? Entonces, si está desglosado en la de ingresos, sí o sí debe venir en la del REP. Permíteme, a ver si tenemos el caso del REP aquí en la mano, porque eso es otra guía. Están los catálogos. Entre tantos documentos técnicos, yo no me acuerdo dónde tengo. Creo que lo tengo descargado en mi equipo. Déjame buscarlo. Desglosar. Ese es el caso es la guía para ingresos. Sí, esa es la de ingresos. Aquí te recomiendo que nos mandes un pequeño mensaje a través del WhatsApp para que te mande el sustento legal una vez que lo ubique, porque esta es la de ingresos. Tenemos que consultar la guía del REP o los datos de que indica el YAU. A lo mejor en un ratito más lo busco bien porque sí tenemos varios documentos por ahí que me puedo estar confundiendo. Yo también puedo confundir, entonces, en tantos documentos técnicos que nos manejan, nos hacen leer
y tratar de memorizar ahí. A veces puedo llegar a mencionar algo de manera incorrecta, pero si me das el tiempo de consultarlo, te mando bien el sustento legal correspondiente. Pero sí hay una parte del REP que indica que sí se deben desglosar los impuestos que se están pagando de manera correcta. Si es 3.3 el REP, pues no pasa nada, porque el REP en 3.3 no tenía esos campos. Pero si es 4.0, sí se debe desglosar los impuestos causados. Perfecto. Entonces, por ahí solventamos las dudas. En este caso, yo creo que no me voy a meter a sistema, porque recordemos que en las sesiones similares he indicado el proceso desde configuración, de cómo actualizar el catálogo de la empresa, de los clientes, configuración de conceptos. Y bueno, además está por ahí mencionar que en los que son los formatos estándar, llámese factura electrónica, comercial Study Pro o Premium, ya tenemos algunos formatos un poquito más presentables a los que se tienen de manera default en los sistemas, que en el caso de ser cliente de ATI, pues no tiene ningún costo adicional. Entonces, si quieres manejar ya FDI 4.0 y quieres manejar o requieres el formato estándar, pues bueno, adelante puedes solicitarlo por la misma línea de WhatsApp. Dice, en el caso de una tienda de abarrotes que se encuentra en RIF, también aplica lo del IEPS y lo de la factura global. Bueno, lo del RIF, básicamente, me voy a regresar tantito de presentación. Lo de factura global, déjame decirte que sí, de entrada. Y está por acá. En el caso, y lo dice la misma regla, los contribuyentes de personas físicas que tributen en RIF, básicamente podrán elaborar, en el caso de ellos, podrán elaborar la factura global de forma incluso bimestral. Ellos eligen si va a ser de manera diaria, semanal, mensual o bimestral, pero si es una obligación, así sea RIF. En el caso de que seas tienda, bueno, ahí definitivamente te voy a recomendar que consultes con el contador cuáles son las obligaciones, porque de ahí partiría a manejar o no manejar lo que es el IEPS correspondiente. Entonces, la factura global de entrada sí sería obligatoria. Ok, lo del manejo del IEPS sería directamente con el contador, porque él te va a indicar cuáles son las obligaciones o las operaciones comerciales con las cuales estás dado de alta. Hay que revisar ese tema, es un tema completamente contable, que se tiene que revisar el expediente de qué es lo que se está manejando ante el SAT al día de hoy. No me atrevo a decir si sí o no en este momento, porque desconozco cuál es por decirlo así, el escenario completo de la empresa. Entonces, no me gustaría caer en una situación incorrecta. No tienen punto de venta, ok, no tiene punto de venta, pero sí está generando ingresos, y esas ventas a público u operaciones comerciales de público en general sí se tienen que declarar, lo indica la guía. Perfecto, creo que son todas las preguntas de momento. Si alguna se me pasa, por favor agréguenla. Lick, Jorge, creo que de mi parte es todo. Yo les agradezco enormemente la atención prestada. Y pues bueno, nuevamente hago la invitación en las redes sociales. ¿Tienes alguna duda, alguna situación como el caso práctico que estaban dando? Pues bueno, tenemos el contador que incluso te pueda ayudar a analizar ese tipo de circunstancia, para que nosotros podamos a lo mejor darte alguna orientación o bien indicarte qué procede en el caso de cómo emitir la factura global en tu sistema. Si lo estás emitiendo de manera incorrecta, te podemos indicar cómo realizarlo. Les recuerdo que en el caso de factura electrónica, Premium, Study Pro manejan factura global. Algunas tienen algunas funcionalidades más padres que otras, depende del sistema. Entonces, ahí sí tienes la garantía de que el sistema lo va a poder emitir.